¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a Betel Live. Conmigo ahorita tengo a los líderes de jóvenes, a Kevin y a Jarlene, por los cuales les queremos hacer unas preguntas el día de hoy. Y la primera pregunta que tenemos para ustedes es, ustedes como papás que tienen dos niños menores de 2 años, ¿qué es lo que están haciendo en esta situación el día de hoy? Pues es difícil, es difícil. Estamos, yo le puse estas tres letritas porque es como Peter Piper Pizza, es como las tres P's, ¿no? Son como, vienen siendo precaución, paciencia and prayers. Precaución, yo todavía estoy trabajando, así que me tengo que tomar mi tiempo de ser un poquito más precavido en el trabajo. Estoy usando botitas, como en las botas me tengo que poner como, es un tipo de tela rojo, así que para las bacterias, cosas así, guantes, máscara. Llego a la casa, me quito las botas antes de entrar. Me voy directo al baño, aunque me estén gritando allá los chamaquitos, de, hey, apá, y me voy directo al baño, me baño, echo la ropa a la lavadora y ya me alisto y ya pues salgo con ellos, ¿no? Esa sería la primera P de precaución. La segunda entraría la paciencia y ya entro con los niños, ya cansado, ¿no? Y ya también ayudándole, ayudándole a mi esposa aquí, pues también con los niños, que en qué te ayudo, hacemos comida, pasando Sí, tiempo, ¿sabes? Jugar con los niños. Y la última P pues sería de prayers, estar orando todo el tiempo, cuando nos claro, claro, levantamos, en la tarde, en la noche, todo tiempo. todo el tiempo. Ahora la segunda pregunta para ustedes es, ¿qué consejo les darían a los jóvenes que están en casa? Primeramente siento que es un tiempo para meternos con Dios, conectarnos con Dios. Estamos desconectados con el mundo en una cierta manera y eso es lo primero, meterse con Dios, Ujú. leer la Biblia, usar este tiempo. Siento que Dios nos ha regalado este tiempo para eso. También siento que am, es importante obedecer a sus padres. Sabemos que es difícil estar encerrados, queremos salir, pero es importante tomar las precauciones Precauciones. en estos momentos. Y un consejo que yo le daría a no nomás los jóvenes, sino también a los papás, es que se hagan de una rutina. Para la salud mental es muy importante hacerse una rutina. Levántense en la mañana, Báñense. tiendan su cama, báñense, alístense y hagan cosas que no pueden hacer por el tiempo. Vivimos en una sociedad donde todo está bien apurado. Y hagan cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, dibujen. Aprendan a tocar ese instrumento que no han tenido tiempo de hacer, no sé, aprenden a cocinar, no sé, si me explico, Sí, como sí. cosas que no tienes tiempo. Y Normalmente. sí, y como dije, primeramente, meterse con Dios, porque... otra cosa es, no estén chequeando las noticias mucho, porque eso nos puede afectar Sí, mucho. ¿Sí me explico? sí, el miedo y el temor El que miedo, nos el da temor. cada uno Ujú. por todo lo que está pasando. Y no sé si ustedes quieren agregar algo antes de seguir con el servicio. No más que le den like, share. Esperemos que esta aplicación sea de bendición para ustedes. Saludos, Dios los bendiga. Saludos. Igualmente, Dios les bendiga, esperemos que sigan con nosotros en el servicio, esperemos que le des un like y un share a este video y seguimos con el servicio. Bye. Dios les bendiga. Gracias, Mercy. Ahora continuamos con Live Betel y estamos con Daniela. Daniela, queremos hacerte unas preguntas. ¿Cómo le has hecho en este tiempo difícil? Y más porque sobre la escuela, este era tu último año de high school, sabemos que te ibas a graduar. ¿Cómo te has sentido sobre esto que está pasando? Pues estoy bien estresada, no sé si voy a seguir mis estudios o si me voy a graduar, la verdad. Y estoy bien preocupada. Sabemos que es un tiempo muy difícil en la cual no te estás confundido y no sabes qué es lo que va a pasar después. Pues la verdad lo voy a dejar en las manos de Dios y como dice la Biblia, todo obra para bien para los que aman a Dios. Así es, la única manera es poniendo nuestra fe en Dios y siempre seguir orando y estar agarrados de la mano con Dios, porque sabemos que es la única manera que vamos a poder salir sobre esto, lo que está pasando, solamente con Dios.
Gracias, Daniela, por estar este tiempo con nosotros y responder las preguntas que te hicimos. Y a continuación tenemos nuestro servicio. Quédate para que escuches lo que va a hacer Dios y también las alabanzas que estamos contentos que estás conectado en esta hora para disfrutar de nuestro servicio en Betel Tucson. Te pedimos que ahí donde estás, en la comunidad de tu hogar o en el lugar donde te encuentres, adores a Dios junto a nosotros. Si a ti doy dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tu tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Oh, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, hey, Señor, te damos gracias por tu grande amor, Padre Santo. También te damos gracias por esa carta de amor, Padre, que gracias a la sangre derramada en el Calvario, Padre, nos redime y nos tiene aquí, Padre Santo, con vida. Te damos muchas gracias, Padre, y queremos adorarte con esa maravillosa carta de amor, Padre Santo, que sigue vigente hasta el día de hoy. Oh, amén, alábale al Señor. los secretos me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Me persigues
sé que estás en casa, pero desde casa Dios te está escuchando. Desde ahí en el lugar donde estés, dile al Señor. Ora, Señor, dile, te amo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque aún en estos momentos de dificultad me sigues proveyendo, Padre. Tu amor no se acaba, Padre. La iglesia no está en cuatro paredes. La iglesia estamos nosotros, Señor. Y aquí estamos adorándote. Dile al Señor, alábale. Dile cuánto lo quieres. Gracias a tu carta de amor, Padre Santo, estamos aquí adorándote, Señor. Gracias a esa carta preciosa, Padre. Te adoramos, te damos la gloria, Padre. Oh, sí, adórale. Hermanos, les queremos dar gracias por este tiempo que nos ha permitido de adoración, que hemos podido estar otra vez en su presencia juntos, hermanos, porque la iglesia no está dentro de las cuatro paredes, está dentro de su casa y de la gente, hermanos. Bendiciones, agradecemos a Dios en esta tarde por esta oportunidad que nos da y agradecemos también a los jóvenes que nos han llevado hasta la presencia de nuestro Señor con las alabanzas. Y en esta tarde queremos compartir la palabra del Señor contigo y se encuentra la misma en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27, y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que toques el corazón de cada persona que tenga acceso a la misma, que este mensaje, Señor, sea de bendición, sea uno de esperanza y también uno de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una historia muy conocida. La historia de la famosa tormenta que se desató en el mar luego de que Jesús y los discípulos deciden ir mar adentro. Qué tremendo cuando nosotros, entendiendo que Jesús conoce todas las cosas, que Dios es un Dios soberano, que sabe lo que espera en el futuro, decide llevarse a los discípulos al mar. Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro. Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesucristo sabía que algo iba a acontecer y él tenía un propósito para ello. Sin embargo, los discípulos desconocían totalmente a lo que ellos estaban a punto de experimentar. Y dice la palabra que él entró a la barca y los discípulos le siguieron. Los discípulos estaban siguiendo a un Jesús que sabía que iba a suceder, pero los discípulos entendían que su confianza estaba puesta en Jesucristo. Ellos sabían que si estaban con Jesús todo iba a salir muy bien. Quizás nosotros como hombres, como humanos, como mujeres, pensamos que siguiendo a Jesús todo va a estar bien, nunca nada negativo nos va a pasar. Sin embargo, en este pasaje bíblico que leemos, en esta historia que es muy famosa y que se nos enseña desde pequeños, estamos viendo a un Jesús que camina, que no le advierte a los discípulos que se iban a enfrentar a una tormenta. A un Jesucristo que no le impidió a los discípulos que le acompañaran, pero que tampoco les avisó a lo que ellos se iban a enfrentar. Y qué tremendo cuando podemos tener la confianza plena en Jesucristo, que no importa a dónde Jesucristo decida ir, nosotros podemos seguirle con la total confianza de que nuestra vida está en sus manos y que nada malo nos va a suceder. Esa es nuestra esperanza, de que siempre que estemos con Jesús,
todo va a salir bien. Sin embargo, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente nuestra mente y la mente de Dios son totalmente diferentes, porque pensamos que estar en Cristo o estar en Dios es que jamás vamos a sufrir, es que jamás vamos a pasar tribulación o es que nunca vamos a enfrentar un problema. Sin embargo, en Cristo las cosas son un poco diferentes. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros en nuestro Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. ¿Y qué es confianza? Confianza en la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en otra persona, o que otra persona actúe como uno desea. Esa es confianza, la definición del diccionario que encontramos. Es seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Los discípulos caminaron con Jesucristo. Los discípulos fueron escogidos por Jesús. Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros. Los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús y sabían que Jesús estaba en la barca porque ellos entraron luego de que Jesús entrara. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos que en una tormenta donde las olas están moviendo la barca, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un crucero o estar en una lancha o en un bote, pero usted sabe que no es un lugar no es un lugar estable. Un barco no es un lugar estable, se está moviendo constantemente. Sin embargo, Jesucristo estaba durmiendo a pesar de que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Quiere decir que el agua del mar estaba entrando a la barca y aún así Jesucristo estaba durmiendo. Y esto llamó la atención de los discípulos, tanto así que fueron a despertarle, pero no con calma. Fueron a despertarle desesperados porque estaban asustados, porque pensaban que iban a perecer y le dicen: Señor, sálvanos, porque perecemos. Sálvanos, levántate. Sin embargo, Jesús al despertar les dice: pero ¿por qué tienes miedo, hombres de poca fe? Pero ¿cómo es posible que Jesús le diga a los discípulos por qué tienen miedo? Estaban a punto de perecer, estaban a punto de perder la vida. Sin embargo, allí estaba Jesucristo, que aunque estuviera dormido, estaba en la barca. Y qué tremendo que no necesariamente basta con saber que Jesucristo está en la barca. Hay que confiar en que Él tiene el poder a pesar de las circunstancias, a pesar de que lo que veamos alrededor nuestro indique que algo malo va a acontecer. Y allí estaba Jesucristo. Despertó y le dice: ¿por qué tienes miedo? Y lamentablemente estamos pasando por una situación mundial, una crisis mundial que está afectando a cada persona, creyente y no creyente, ricos y pobres. Profesionales y personas que quizás nunca han ido a una escuela. Sin embargo, a pesar de lo que estamos viendo, de esta crisis mundial, a pesar de que pareciera que no hay esperanza, a pesar de que pareciera de que no hay una solución, que la gente ha entrado en pánico, que la gente está desesperada, poniendo su confianza en un gobierno o en un doctor, tratando de buscar cómo vamos a sobrevivir ante una crisis como la que se está viviendo, Jesucristo nos está diciendo en esta tarde: ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué temer? Fíjese que cuando la duda haya espacio en nuestra vida, ahí es cuando sabemos la medida de fe que tenemos. Jesucristo no le dijo a los discípulos: hombres que no tienen fe. Jesucristo no negó que los discípulos tuvieran fe, simplemente destacó que tenían poca fe. Qué tremendo que caminando con Jesús, viendo a Jesús hacer milagros, escuchando las enseñanzas de Jesús directamente de su boca, y que ellos no tuvieran la fe suficiente como para que Jesucristo pudiera rescatarles en medio de aquella tormenta.
¿Qué estamos nosotros pensando en este tiempo como iglesia? ¿Qué estamos pensando quizás con lo que está aconteciendo? ¿Será posible que el Señor permita que yo muera en esta situación? ¿Será posible que Dios esté permitiendo que suframos tanto? Déjeme decirle una cosa. Aquella lección de vida que Jesús le estaba dando a sus discípulos era para que entendieran que confiar en Él no significa que vamos a confiar condicionadamente cuando todo esté bien, cuando no haya problemas. No, nuestra confianza en el Señor debe permanecer a pesar de lo que estemos viendo alrededor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la mala noticia, a pesar del mal diagnóstico, a pesar de que todo lo que estemos escuchando sea negativo, que nosotros podamos entender que si Jesús está en mi barca, aunque parezca que está dormido, yo sé que Él no me va a dejar perecer. Yo sé que Él va a levantarse en algún momento y va a detener las olas del mar. Yo sé que Él va a levantarse en algún momento y Él va a hacer los vientos calmarse, pero nuestra confianza en el Señor no puede disminuir. Y la confianza es el producto de nuestra fidelidad a Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, sabemos que Él tiene el poder y que lo va a hacer, pero cuando confiamos en Él, no vamos a dudar de lo que una vez creímos. Jesucristo gentilmente le decía a los discípulos que por su falta de fe, no podían entender que Él tenía el poder para estar en medio de aquella situación sin perecer. Jesucristo había permitido que los discípulos fueran allí, los había llevado allí, para que ellos entendieran que no había necesidad de temer ni tener pánico. Y es lo que estamos viendo, es la noticia del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos escuchando de cifras de muertes, de cifras de contagiados. Sin embargo, yo te quiero dar una noticia que quizás no es lo que estás acostumbrado a escuchar durante estas pasadas semanas. Y es que Jesucristo tiene el poder de que puede estar el mundo en caos, pero Dios sigue siendo soberano. Dios sigue teniendo el poder y Jesucristo está en la barca y Él tiene el poder para eliminar todo virus. Él tiene el poder para sanar toda enfermedad. Él tiene poder para darte paz, la paz que solamente Cristo puede dar, que no es como la que el mundo da, porque la que el mundo da está condicionada cuando todo va bien, pero la paz que nos da el Señor es aquella que podemos sentir aún en medio de la tormenta. Esta fue una gran oportunidad de aprendizaje para todos los discípulos. Aquella experiencia fue dramática y angustiosa, es cierto. No es que Jesucristo le está diciendo a los discípulos miedosos porque no tenían por qué temer aunque una ola los estuviera cubriendo. Jesucristo no quería minimizar lo que ellos estaban sintiendo. Jesucristo quería que ellos entendieran que a pesar de lo que ellos pudieran sentir como hombres, porque es de humanos tener temor, pero que a pesar de todo esto, que nuestro temor o el pánico o el miedo no los desenfocara de quien realmente tiene el poder, y es aquel que está en nuestra barca. Examina tu corazón en esta tarde y piensa, ¿estará Dios en mi barca? ¿Estará Dios centrado en mi corazón de tal forma que a pesar de todo lo que estoy viendo y escuchando en este tiempo, yo pueda estar parada firme y poder decir, yo sé que mi Redentor vive y que de aún del polvo de la tierra Él me va a levantar? Yo sé que Él va a proveer aunque no estoy trabajando. Yo sé que Él va a sanar aunque parezca que no hay una cura. Yo sé que Él va a hacer algo porque Dios es fiel. Aquella experiencia les enseñó a los discípulos una lección, o al menos les hizo ver la importancia de algo que ellos desconocían, porque ellos vieron a Jesús hacer milagros. Vuelvo y repito, ellos caminaron literalmente con Jesucristo. Y esto trae a mi memoria la historia de Job, un hombre que Dios le dio todo. Un hombre que era próspero, un hombre que según la palabra dice que era recto, perfecto delante de los ojos de Dios. Le dijo Dios a Satanás. ¡Qué tremendo! Sin embargo, había algo que Job todavía le faltaba, a pesar de que tenía provisión, a pesar de que era un hombre bendecido, a pesar de que él nunca negó a Dios en medio de su situación. Job pudo decir al final, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Qué tremendo que una crisis es lo que permitió que los ojos de Job se abrieran, porque Job había escuchado de un Dios que provee. Job había escuchado de un Dios que está ahí para ti, que te va a defender, que bendice. Sin embargo, Job se dio cuenta, después de toda la calamidad que le tocó vivir, Job se dio cuenta de que le faltaba algo, y era poder ver a Dios. ¿Cómo él iba a poder ver a Dios? Como Dios restauró su salud, como Dios restauró sus finanzas, como Dios restauró a su familia. Entonces aquellos discípulos de igual forma tenían algo que aprender que no habían aprendido antes, algo que desconocían, y es que ellos podían descansar en medio de la tormenta. Y en este tiempo donde la gente casi no puede ni dormir, donde la gente casi no puede tener un pensamiento claro de qué decisión voy a tomar de aquí a 2 o 3 días. El Señor quiere decirte a través de esta palabra de que al igual que Él hizo, tú puedes descansar en medio de tu tormenta. Tú puedes descansar en medio de este tiempo crítico. Tú puedes descansar en medio de este mundo en crisis, porque Jesucristo nos dio el ejemplo de ello. Por eso cuando la tormenta estaba más fuerte era cuando Él más estaba descansando. Qué tremendo poder decir, yo sé que yo me puedo acostar y dormir y levantarme en la mañana con paz porque yo sé quién me sustentaba. Saber que el Señor nunca me va a faltar. Porque la falta de fe en Cristo que mostraron los discípulos esa noche dejó al descubierto su estado espiritual. Fíjense qué tremendo. Qué importante es creer en Dios, pero también qué importante es confiar en Dios. Porque los discípulos conocían a Jesús y no bastaba con conocer que hay un Dios poderoso, no bastaba con conocer que hay un Dios que tiene autoridad, no bastaba con conocer que hay un Dios que puede hacer lo imposible en posible, sino que también había que confiar en que cuando a mí me toque mi tormenta, lo mismo que yo confieso para otro, lo puedo confesar para mi vida. Que si yo creo que Dios sanó al enfermo en la Biblia, que si yo creo que Jesucristo resucitó a los muertos, según cuenta la Biblia, que si yo creo que el Señor libertaba a los endemoniados, según lo leo en la Biblia, también lo puede hacer en este tiempo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cesado, su amor por la humanidad no ha cesado. Lo que estamos viviendo no es un juicio divino, simplemente es una oportunidad que tenemos nosotros como iglesia para demostrar que sí, igual que Jesús, podemos descansar en medio de la tormenta. Tenemos la tranquilidad, tenemos la paz de que el Señor algo va a hacer, y poder nosotros ser esa luz en medio de tanta tiniebla, poder nosotros ser la buena noticia en medio de tanta mala noticia. Podemos nosotros traer la solución a donde hay tanto problema. La gente está buscando ayuda en la oración porque finalmente la gente entiende que solo Dios tenemos la respuesta, que solo en Él encontramos paz. Los discípulos no pudieron relacionar la presencia de Jesús en la barca con la fe que debían tener en Él para que interviniese en sus vidas cuando las cosas se volvieron tempestuosas. Por eso Jesucristo le decía, hombres de poca fe, y se levantó y reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande tranquilidad, grande bonanza. Y esto sorprendió a los discípulos. Algo que los discípulos conocían de Jesús era que sanaba enfermos. Algo que los discípulos conocían de Jesús es que multiplicaba los panes y los peces. Pero algo que ellos se maravillaron al conocer era, ¿qué es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué tremendo! ¿Quién es este Dios al que servimos? Que en medio de toda la crisis que estamos viviendo, Él todavía te mantiene en pie y me mantiene en pie. Qué tremendo es el Señor al que servimos, que nos permite estar en pie en medio de este tiempo tan difícil. Qué confianza ha puesto el Señor en la iglesia de hoy, en los últimos tiempos, donde vamos a ver tantas cosas, principio de dolores, y que el Señor haya permitido que usted y que yo estemos en este tiempo proclamando, en el último tiempo,
este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, saber que Jesucristo está en mi barca y aunque se desate la tormenta y parezca que la barca se va a hacer pedazos, saber que aun si caemos al mar, no nos vamos a ahogar. Y esto me recuerda esta porción bíblica que habla en Isaías, que dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Quiere decir que el Señor no va a prevenir la tormenta. El Señor no va a prevenir la crisis. El Señor no va a prevenir que pasemos por el agua, por el río y por el fuego. Lo que el Señor va a hacer es que va a ir con nosotros a través del agua. Él va a estar con nosotros a través del río. Él va a estar con nosotros a través del fuego. Y como dice la palabra, cuando pases yo estaré contigo. Quiere decir que no nos vamos a detener. Quiere decir que esta crisis que estamos viviendo en este tiempo va a pasar, porque el Señor dijo: cuando pases, no cuando llegues y te detengas y ahí te mueras, no. Cuando pases, vamos a pasar. Esta crisis va a pasar y vamos a hacer una iglesia aún más fuerte. Vamos a hacer una iglesia aún más victoriosa. Vamos a hacer una iglesia que vamos a estar probados como se prueba el oro en el fuego. Y podremos entonces, con nuestra fe probada, demostrar el poder de Dios. Poder demostrar el amor de Dios. Poder demostrar que podemos ser iglesia no dentro de 4 paredes, sino fuera de ella. Es un tiempo donde el reto para la iglesia ha sido muy grande. Donde nos ha tocado ministrar de una forma muy diferente. Donde hemos tenido que acudir a otros medios para poder compartir la palabra del Señor. Y qué tremendo que Dios así lo hace. Y que esta oportunidad nos sirve a nosotros como iglesia para hacer su voluntad a pesar de la tormenta. Y hoy es un buen día para desarrollar esta esperanza, para retomar esta fe que nos va a hacer vencer, esta fe que nos va a hacer caminar, esta fe que en el futuro vamos a poder contarle a nuevas generaciones cómo el Señor nos sostuvo en medio de una tormenta tan fuerte como la que se está viviendo en este tiempo. Una tormenta que no solamente está sacudiendo nuestra ciudad o nuestro estado, nuestra nación, sino una tormenta que ha sacudido a todo el mundo. Una tormenta que ha puesto a presidentes de naciones a pedir al pueblo que oren y se acerquen a Dios. Este es el tiempo en el que el Señor está abriendo nuestros ojos como los abrió Job. Y que podamos nosotros decir: de oídas te había oído, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé que tú tienes poder para hacer cosas aún más grandes que yo en mi incapacidad humana, en mi limitación, yo no podía creer que tú fueras capaz de hacer. Y por eso en esta tarde yo quiero que entiendas que es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta en medio de esta crisis. Decir que hoy yo decido si es el fin de mi vida o una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en mi vida y a través de mi vida. ¿Qué decisiones vamos a tomar? En medio de la tormenta los discípulos se desesperaron, entraron en pánico, tuvieron miedo, le reclamaron a Jesucristo y pareciera normal esa actitud. Sin embargo, el Señor nos quiere enseñar una lección. El 2020 ha sido un año donde mucha gente, ahí me incluyo, lo comenzamos con altas expectativas, declarando que el 2020 iba a ser nuestro año, un año de visión, un año de victoria, un año de puro gozo, de pura prosperidad. Pues ¿sabe qué? Yo sigo creyendo que el 2020 es un año de victoria, yo sigo creyendo que el 2020 es un año de bendición, yo sigo creyendo que el 2020 es un año de prosperidad. Y como dice una pastora amada, las crisis prevén el nuevo camino y la nueva temporada de bendición. Después de una gran crisis viene una mayor temporada de bendición y de victoria. No vamos a culminar el 2020 como empezó. Este principio de año que ha sido muy fuerte, vamos a verlo como el principio de año donde el Señor está puliendo nuestras vidas, donde el Señor como al diamante nos está poniendo en el fuego para que todo aquello que no es parte, que no brilla, que no es genuino, quede. Entonces nosotros podamos salir más brillantes que el diamante y podamos hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer.
Yo sigo creyendo que el 2020 es un año de bendición. A pesar del inicio del año con terremotos, a pesar de tanta crisis, a pesar de tanta contaminación, de este virus que está acabando con mucha gente y que está acabando más con la fe de muchos que con la vida de otros. Que en este año nosotros podamos decir, yo sé que el año comenzó un poco difícil, pero pasamos la prueba. Yo sé que se desató la tormenta a principio de este año, pero Jesucristo estaba en mi barca y yo no me voy a detener. Y yo no le voy a reclamar a Dios y le voy a decir que haces dormido. No, yo voy en este día a ponerme sobre mis pies y a declarar que este año es el año de la bendición de Dios. Es el año donde mis ojos lo van a ver. Es el año donde yo por fin voy a ver mi fe crecer aún más de lo que estaba. Este es el año donde yo voy a poner en práctica todo lo que he escuchado, todo lo que he aprendido, aún todo lo que he predicado. Este es el año donde vamos a ver la mano de Dios obrar. Este es el año donde la iglesia le va a demostrar al mundo que podemos obedecer a las leyes sin dejar de ser iglesia. Que nada puede detener la voz de la iglesia. Que si no nos podemos reunir en un edificio, vamos a ir a los medios sociales. Que nadie puede callar la voz de Dios a través de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús a que siempre esté en nuestra barca, porque si Él está en nuestra barca, no nos vamos a hundir jamás. Y en esta tarde, yo quiero exhortarte a que te atrevas a cambiar de actitud, que atrevas a cambiar tu pensamiento, que atrevas a poner tu confianza más en Dios y menos en los hombres, que atrevas a poner tu fe más en Dios y menos en las circunstancias. Que puedas decir, yo creo en Dios, pero yo también confío en Él. Que puedas decir, yo tengo fe en Dios, pero también tengo paz cuando se desata la tormenta. A que tú puedas cambiar la forma de hablar. Cómo tú reaccionas ante la crisis, cómo reaccionas ante el problema. Que ya no vamos a echarle culpas a nadie, sino que vamos a asumir nuestra responsabilidad, nuestra postura, nuestra posición y vamos a declarar una palabra de fe y vamos a hablarle a la gente que hay una solución para este mundo en crisis y ese es Jesucristo. Así que si tu fe ha sido tambaleada, si tu esperanza ha disminuido, yo te exhorto a que en esta tarde tú puedas decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Como humana me dio miedo. Como humana entré en pánico. Pero aún creo que tú tienes el poder. Y que Dios aumente nuestra fe. Que Dios aumente en nosotros la esperanza. Esta esperanza que no avergüenza. Esta esperanza que tenemos por medio de la fe en Cristo. De que sabemos que Él está con nosotros a pesar de todo lo que estemos viviendo. Hoy es un buen día atrevernos a cambiar, a soltar la vieja manera de enfrentar los problemas por un mejor futuro, hacer que brille la esperanza en nuestra vida. Hoy es el mejor día para cambiar, el mejor momento para tomar una decisión correcta en medio de una crisis, donde la gente está esperando que alguien se levante y diga, aquí está la solución. Para eso está la iglesia. Jesucristo es la solución. Así que en esta tarde yo te invito a que en tu corazón tú puedas examinarte y decirle, Señor, yo quiero que aumentes mi fe. Yo quiero levantarme. Yo no te voy a reclamar. Yo sé que estás en mi barca. Y cada vez que se levanta una tormenta me voy a acordar que si tú estás durmiendo yo te voy a acompañar y voy a descansar. Porque voy a descansar en las promesas que tú me has hecho. Porque tus promesas son verdaderas y se van a cumplir. En el tiempo de Dios el Señor va a cumplir su palabra. Y si tú que estás escuchando no tienes a Cristo en tu corazón y nunca has permitido a Jesús entrar a tu barca, hoy también es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para que te des cuenta la diferencia. La diferencia no será que no habrá problemas. La diferencia será que Jesucristo estará contigo y atravesarás cualquier problema y cualquier situación con tu fe en Cristo, confiando en que Él sabe que es lo mejor. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Si quieres permitir a Jesús entrar a tu corazón, si quieres permitir que Jesucristo esté en la barca de tu vida hasta que Él venga o nos llame a morar con Él. Y que pueda decir, Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón.
Y te entrego mi vida y mi corazón para que seas mi Señor, mi Salvador personal. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien dio su vida en una cruz, quien murió y resucitó y vendrá otra vez. Amén. En esta tarde, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Recuerda que estamos todos bajo construcción y que Jesucristo está en nuestra barca y Él no nos va a abandonar. No te desesperes, no entres en pánico, no tengas miedo, porque los que confían en Jehová, dice la palabra, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que en esta tarde que el Señor te bendiga, comparte este mensaje para que sea de bendición para otros. Bendiciones.